Un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. En este medio seguimos abriéndole las puertas a los diferentes candidatos que esperan llegar al Congreso en las próximas elecciones legislativas. El día de hoy tenemos un invitado en este medio, es el candidato a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior, Hernando Viveros, que va a estar hablándonos sobre sus propuestas, las problemáticas que considera principales para los colombianos en el exterior, entre otras cosas. Bienvenido, candidato. Muy buenas tardes, Cristian, y a todos los amigos de Quién y Qué. Es para mí un placer saludarles desde aquí, desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, y pues donde resido por hace más de 15 años. Ahora como candidato a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior de la coalición Fuerza Colombia, y mi número es el 403. Candidato, comencemos por favor con una pequeña introducción para que nuestros lectores le conozcan un poco, tanto en su campaña como persona. ¿Quién es Hernando Viveros? Bueno, Hernando Viveros es un hijo del Pacífico colombiano. Yo nací en Cali, pero mis padres son del Pacífico Sur, de Tumaco, de Barbacoas, y de todo el Chocó geográfico es mi familia. Me crié en Cali en mi primera infancia, luego estudié en Tumaco, mi bachillerato, y ahí me hice parte del liderazgo que soy ahora en el tema de como consejero estudiantil. Luego participé como deportista en la selección de baloncesto. Entonces, mi pasión también es el baloncesto, además de servir a la gente. Y entonces he estado involucrado en los temas de representatividad desde muy pequeño. Y luego me desplacé a Cali, hice todos los ejercicios universitarios. En la Universidad del Valle logramos en el año 2003 una acción afirmativa, lo que es una resolución de cupos de acceso especial para los jóvenes afrocolombianos. Ese es como el gran legado que yo tengo en mi vida. Trabajé para la cooperación internacional, para la Embajada de los Estados Unidos, en su programa ADAM, Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal, un programa de USAID, y hemos hecho un ejercicio, diría yo, supremamente importante en los temas de democracia. Hago parte del Consejo Directivo de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, y desde ahí nosotros proyectamos pues todo ese fortalecimiento en temas de la sociedad civil, en temas de inclusión de género, de orientación sexual, en los temas étnicos, entre otros. Ese es como Hernando Viveros. Lo que yo he hecho es servir a la comunidad latina también, a la comunidad colombiana. He estado asociado a organizaciones de migrantes, como lo es Casa de Maryland. He hecho, diría yo, como un conglomerado de acciones en pro de la humanidad, a nivel técnico, profesional y en el nivel pues, más regular. Quisiera abordar un poco de pronto su perspectiva, ¿no? Me parece muy interesante que haya sido migrante, porque al final termina entendiendo muchos de los problemas que sufren los colombianos que van al exterior, específicamente en este caso a Estados Unidos. Actualmente, ¿usted cuáles considera que son las principales problemáticas de los colombianos, tanto en Estados Unidos como en el exterior en general? Cristian, yo creo que esa es una pregunta muy importante y yo creo que hay que empezar por algo. Hay que empezar con las cifras de la migración colombiana. Nosotros somos aproximadamente 6 millones de personas viviendo fuera de nuestro país. O sea, eso es la diáspora colombiana. Es la segunda población con mayor cantidad de personas en el mundo viviendo fuera de su territorio, después del Sudán. Entonces, ahí tenemos una cuestión bien importante. Hay casi 500,000 personas que salieron del país por temas de conflicto armado interno o temas de la violencia. Y esas casi 500,000 personas son asilados y refugiados. Y que según un estudio de 2013 del periódico eltiempo.com, el 95% de estas personas no quiere saber absolutamente nada de Colombia ni quieren voltear a ver atrás al país que los vio nacer, porque ese desarraigo y esa fuerza del conflicto armado interno y de la violencia, pues da para que la gente no quiera pensar en volver. Ahora, lo otro, en términos de los derechos civiles y políticos,
que algo que el Estado colombiano nos otorga, así estemos fuera del país, tenemos 1.200.000 personas, diría yo, con el censo anterior. Ahora, el último dato de la registraduría son 908.000 personas registradas o inscritas para votar en el exterior. De ahí que hace 4 años, en las elecciones pasadas, lograron votar 115.000 personas aproximadamente. Entonces tenemos un abstencionismo, Cristian, de más del 90%. O sea, la gente tiene sus derechos civiles y políticos, pero no los ejerce. Y no los ejerce porque ve que todavía en Colombia hay rezagos de la corrupción, que no hay oportunidad para todos, que no hay igualdad, que hay discriminación, que hay racismo y que hay una violencia que nuestra sociedad la ha naturalizado. Entonces tenemos a gente que salió del país, no solo por el conflicto armado y la violencia, como ya lo detallé, pero salió buscando nuevas oportunidades, buscando empleo, buscando un mejor estar para sus familias. Pero además de eso, las que hemos establecido en el exterior, somos un punto de desarrollo para nuestro país. Le doy un dato según un estudio de economía de la OCDE, y es que el año pasado, en 2021, las remesas de los colombianos en el exterior fueron aproximadamente 10.000 millones de dólares. Y aquí hay una cuestión que nosotros tenemos que mirar profundamente. ¿En qué se gastó la población colombiana ese dinero? En temas de comida, de pagar el arriendo, en temas como pagar la salud, entre otros servicios. Pero si esos 10.000 millones de dólares Colombia tuviera un mejor proyecto político y económico, hubiera servido para inversión como pasa en otros países. Entonces, nosotros estábamos en Nueva York hace 4 días y pasábamos por una calle y ya la gente estaba en el algor político, y lo primero que me decía uno de los colombianos acá en Nueva York era, pero es que ¿cómo es que un congresista se gana casi 34 millones de pesos y el salario mínimo no llega ni a 1 millón de pesos? Entonces, esa serie de cosas lo hacen a uno pensar. ¿Entiende? El salario mínimo en Colombia está por menos de $300. No es justo para nadie, sobre todo porque nosotros somos un país, entre comillas, de renta media. Entonces, esas son las cosas que hay y que tenemos que ir a reformar en el Congreso. Lo otro, mire, nosotros anhelamos la paz. Nuestra generación anhela la paz. No es posible que nosotros vivamos en los países desarrollados y podamos andar con una calma relativa, pero que cuando regresemos a Colombia, tiene usted que coger el celular, no puede salir con el celular. Si coge un taxi, la familia la verifica, que quién es, si es bueno, si no. Si vas a un centro comercial, no puedes utilizar una tarjeta. Y estas son cosas, diría yo, como mínimas. Entonces hay una sensación de inseguridad en el país total. Y nosotros sí creemos que el nuevo gobierno y el nuevo Congreso debe ser prioridad la paz. La paz para que le dé tranquilidad a nuestras familias y para que ese anhelo que tenemos todos los colombianos de volver a nuestro país se pueda dar. Yo amo mi país, Cristian, y estoy en estas, a pesar de que tengo un cúmulo de gente que me dice, hermano, si vos estás tranquilo en Washington, ¿para qué te va a ir a regresar allá a Colombia? A esos temas de la corrupción, a los temas de la violencia, entre otros. Pero yo creo que hoy Colombia nos necesita más que nunca. Nuestra democracia, nuestras instituciones, hoy merecen que todos y todas salgamos a las urnas a votar. De eso depende el futuro de nuestro país. Ahí en ese punto me parece importante hablar de una cosa, ¿no? A veces hay una percepción de que la curul de la Cámara Internacional es desconocida por muchas personas, a lo mejor desde acá, ¿no? Desde la percepción de acá. Para usted, ¿cuál es, digamos, esa importancia de la curul internacional desde la perspectiva de estar viviendo allá desde hace muchos años? La afirmación que usted hace no solo es verídica para los colombianos que están en nuestro país, sino para la mayoría de los colombianos que están fuera del país. Mire, yo hice unos recorridos por todo el cantón de la provincia de Esmeraldas
San Lorenzo, pasamos por el río Mataje, la frontera territorial. Y lo que nos dice la gente es que era la primera vez que iba un político a hablar desde esta curul y que básicamente ellos no sabían, no tenían conocimiento de esto. Pero otra cosa le podemos agregar ahí. La gente no alcanzó a inscribir o a registrarse las cédulas para poder votar. Mire, casi, y me da dolor decirlo, casi el 90% de las personas con las que nosotros nos reunimos no tenían idea de que existía la Cámara, pero además no tenían idea de que podía votar estando fuera del país. ¿Qué nos dice eso? Que hay una debilidad del gobierno colombiano, de la Cancillería colombiana, de los consulados y las embajadas en informar de manera apropiada los derechos a los colombianos. Nosotros tenemos como colombianos unos deberes y unas obligaciones. Y una de las obligaciones que nosotros tenemos es cuando salimos de nuestro país, ir o acercarnos al consulado más cercano y registrarnos. Pero eso no pasa porque gran parte de nuestra población sale de modo irregular y entonces asume por una red de información que hay inapropiadas que si se acercan a su consulado los va a aventar frente al gobierno del país donde estén si no tienen un estatus, entre comillas, legal. Entonces, nosotros hemos hecho un proceso de reeducación fuerte y bien arduo y esperamos que el gobierno colombiano eso lo reconozca y lo entienda y empiece después de las elecciones a trabajar con nosotros para poder llegar a los colombianos. El consulado no solo sirve para sacar la cédula, el pasaporte o hacer una autenticación. Eso es lo que le hemos estado diciendo a la gente. El consulado es su territorio y además el consulado tiene que defenderlo a usted, pásele lo que le pase en el exterior. Candidato Hernando, ¿y cómo acercar a los colombianos en el exterior a los servicios consulares? Es decir, ¿cómo saber, cómo presentarles esos derechos que tienen o esas posibilidades que tienen, que al final son muchas y como usted lo dice, muchas veces son desconocidas? Yo creo que hay varias líneas para uno abordar. Una que tiene que ver con las organizaciones que ya hay, organizaciones comunitarias de colombianos, organizaciones que prestan servicios, organizaciones que prestan información sobre cómo los migrantes pueden regularizarse, pueden buscar el tema de salud, pueden buscar ayudas jurídicas, pero también las organizaciones de derechos humanos, que básicamente apoyan fuertemente a los migrantes. Ahora, la otra línea que nosotros creemos que es factible es que hay que hacer una armonización del sistema consular. Básicamente, primero, porque es un sistema obsoleto que tenemos. Y segundo, es que a nivel proporcional no tiene cantidad de profesionales de carrera diplomática trabajando en los consulados. Ustedes saben que los consulados se han convertido en unos fortines para los hijos del establecimiento colombiano, entre comillas, para otras personas que no tienen nada que ver, no tienen ni experiencia ni tienen los estudios relacionados con esto. Entonces nosotros sí creemos que ahí hay que hacer una armonización consular, hay que hacer acciones legales para eso, hay que colocarle más presupuesto y más recursos a la Cancillería, pero no solo para que se lo gasten en esa politiquería que ha cogido los gobiernos, sino para que se lo gasten en llegarle al colombiano. Lo otro que también está en una de mis propuestas, nosotros tenemos que hacer acciones legales para que el gobierno colombiano promueva líneas bilaterales con los otros gobiernos donde nosotros tenemos mayor cantidad de colombianos. Por ejemplo, hace un mes en una emisora de España nos decía, mire, hay casi 118,000 colombianos solicitando asilo político y refugio en España. Y el gobierno colombiano no ha hecho absolutamente nada frente al gobierno colombiano diciéndole, mire, yo tengo mis connacionales allá. Salieron del país por cuestiones del conflicto armado, de la violencia o buscando oportunidades. ¿Qué podemos hacer? No ha hecho eso el gobierno colombiano. Entonces el gobierno español tiene a la gente ahí en stand-by. Entonces yo como vocero de los colombianos, en el marco del Congreso de la República, haría unas acciones claras, legislativas, para forzar al Ejecutivo a que haga ese relacionamiento. Así como, por ejemplo, se está haciendo
con la gran cantidad de migración venezolana. Colombia ya sacó un estatus de protección temporal, un TPS. Entonces, asimismo, nosotros, como gobierno colombiano, debemos pedir el estatus de protección temporal en los países donde hay nuestra población. Candidato, no sé si esto está enmarcado sobre eso, pero usted propone, digamos, desde el Congreso, hacer proyectos de ley para fortalecer las políticas migratorias. Supongo que tienen que ver un poco con esto que me acaba de decir, pero quiero que nos amplíe un poquito, pues, esta propuesta. Bueno, básicamente hay dos cosas, ¿no? En el marco de los sistemas migratorios de los países, nosotros en este momento estamos en la tercera ola más grande de movimiento de migración del mundo. Esta es la tercera más ola después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto hay que entenderlo. ¿Por qué se dan estas olas migratorias? Porque estamos mirando que parte del mundo, sobre todo los países que están en el norte, ya están acumulando mayor riqueza y los países que están al sur están acumulando mayor pobreza, lo que hace que la gente del sur quiera migrar hacia el norte. Y lo vemos, Colombia es un gran paso migratorio en la frontera que tenemos con Panamá y que esa cuestión, esa situación ahí todavía no la hemos resuelto. Ahí encontramos personas de más de 96 nacionalidades, porque ellos ven que por el tapón del Darién pueden pasar. Acceder a Panamá es acceder ya a la parte norte sur de Centroamérica y luego seguir el recorrido hacia Estados Unidos. Pero tú también lo puedes mirar, ese ámbito migratorio del África subsahariana hacia arriba y cómo corren por Marruecos hacia Melilla, ¿me entiendes? Para pasar a España. Lo ves en Francia también con los países de ultramar, cómo estos a través de los balseros están tratando de subir al norte. Y lo puedes encontrar en el Caribe también con países como Cuba o países como Haití. Entonces, ese fenómeno migratorio hace que los gobiernos tengan que aplicar diferentes políticas. Una, de regularización. Cuando hablamos de regularización es cómo nosotros captamos los migrantes. Hay unos migrantes, por decir, naturales, que van con el tema de trabajo. Y en el ejercicio aquí en Estados Unidos, déjame decirte que desde el gobierno de Obama hasta ahora tenemos casi 13 millones de personas solicitando una regularización migratoria. El Congreso de los Estados Unidos no ha podido en esa puja que hay entre los republicanos y entre los demócratas. ¿Y cuál es el costo de la migración y de tener a personas no regulares en tu país? Entonces, esa clase de medidas hay que llevarlas al Congreso. Lo otro, ¿cómo nosotros desde Colombia protegemos la emigración? De que los colombianos salgan en desbandada hacia otros países. Entonces hay que hacer unas políticas serias en el marco del empleo, de fortalecer la industria colombiana, de fortalecer el agro colombiano, porque nosotros somos un país que tiene todas las condiciones para producir lo mejor en alimentos, tenemos en minerales, tenemos tierras, tenemos dos océanos. Tenemos el Pacífico y tenemos el Atlántico. O sea, riqueza es lo que hay en Colombia. Pero las políticas que se están haciendo en Colombia hoy en día es para que la gente salga del país y no para que se quede. Entonces, esas son las líneas que vamos a trabajar en el Congreso de la República. Candidato, he notado cierta molestia, no solo de parte suya, sino de otros aspirantes a esta curul, y tiene que ver con el actual representante, precisamente a la Cámara de Representantes, entre otras representaciones que tienen los colombianos en el exterior. ¿Por qué se da esta situación en específico? Digamos, ¿qué opinión le merece a usted el trabajo que están haciendo quienes nos representan a los colombianos? Por lo menos en el país donde usted está o los casos que usted conozca. Mire, en mi opinión personal, yo soy muy dado a que hay que, al respeto a nuestras instituciones y a nuestros representantes. Pero sí tengo mis propias apreciaciones frente al desarrollo
y el desempeño del representante actual. Sobre todo porque nosotros estamos hoy en un mundo donde ha emergido el fantasma que teníamos de la xenofobia, el fantasma del odio racial, el fantasma del racismo. Y no es posible que el representante de todos los colombianos, no solo de los colombianos que estamos en Estados Unidos, sino de todos los colombianos que estamos en más de 65 países, esté aliado y se reúna con los partidos antimigrantes, no solo de Estados Unidos, sino también de Europa. Eso deja un mensaje muy mal para nosotros. Entonces, ¿a qué le están jugando? ¿Qué está haciendo? O sea, el tema de partidos políticos que odian a los migrantes no puede estar asociado al representante de nosotros los colombianos en el exterior. Candidato, ya para finalizar, las votaciones en el exterior comenzaron desde el pasado 7 de marzo ya. ¿Cómo ha visto usted pues esta movida desde Estados Unidos? Cada 4 años desde acá se empiezan a escuchar muchas cosas, ¿no? De irregularidades, de muchos asuntos. Y pues quisiera preguntarle, usted que está allá, que está en la movida política, ¿cómo ha visto el avance de las elecciones? Cristian, déjeme decirle algo. Yo he estado como observador electoral internacional por 16 países y en mi vida he logrado pasar por más de 36 países. Y en muchos he asistido a mirar la consolidación democrática. Pero te digo una cuestión, en mi acción de pasar de activista a político, lo que criticamos a veces es una realidad. No hay juego limpio. Las elecciones en Colombia no son en Francalí. Todos no tenemos las mismas oportunidades. Hay unos que tienen sobre recursos para estas campañas. Esta curul del exterior es una de las curules más costosas que hay, Cristian, porque le toca a usted ir básicamente a todas las regiones del mundo. Nosotros tenemos, estas elecciones son atípicas, son nuestras primeras elecciones, entre comillas, después de la pandemia o en medio de la finalización de la pandemia. El cronograma electoral, Cristian, el cronograma electoral de la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral está únicamente dado para los partidos políticos tradicionales. Es imposible que el cierre de las inscripciones se cierre el 11 de diciembre y la registraduría certifique el 20 de diciembre, cuando estamos todos en Navidad, todo el mundo está en modo festivo. Y además, dejan hasta el 13 de enero la inscripción de las cédulas. Tú sabes, y nosotros sabemos como colombianos, que diciembre casi viene como 45 días. Entonces, cuando ya la gente se entera que regresa en enero para inscribir la cédula, ya el tiempo ha pasado. Entonces, mire lo que denunció la W en Miami. Por regla y protocolo, no puede haber o hacer un grupo campaña política o pasar información sino hasta 200 metros del puesto de votación. Y estaba el equipo del representante actual ayer en Miami al frente del consulado, con los carros, con los afiches, tenían un grupo de ciudadanos en una mesa al frente del consulado. Y ese es el consulado donde él ha sacado mayor cantidad de votos. Recuerden, él sacó casi 18,000 votos ahí en Miami, del potencial que son básicamente 35,000. Entonces ahí nosotros hemos manifestado ante la Registraduría Nacional y ante el Consejo Nacional Electoral que coloque velas en ese asunto, porque de otra manera no va a haber una garantía, ¿me entiende? Y no va a haber igualdad de oportunidades en ese sentido. Eso es lo único que tenemos para decir. Solicitamos pues al Consejo Nacional Electoral tome velas en ese asunto, pero además quiero decirte, invito a toda la población colombiana en el exterior a que salga a votar temprano, a que salga a votar, y cuando llegue a la mesa de votación, Cristian, esto es bien importante, tenemos 3 tarjetones.
Solo la mesa nos va a pasar 2 tarjetones, que es el tarjetón del Senado y el tarjetón a la Cámara. Para los colombianos que estamos en el exterior, hay que exigir que le pasen el tarjetón de la Cámara Internacional o la Cámara Exterior y el del Senado. Y lo otro que sí tiene que exigir también el colombiano en el exterior es exigir el tarjetón de la consulta, porque tenemos 3 consultas. No importa a qué consulta el ciudadano quiera elegir, pero hay que exigirlo, porque si no lo exige, ese tarjetón de la consulta presidencial no se lo van a dar. Yo estoy por la coalición Centro Esperanza, yo soy Hernando Viveros y quiero ser su representante. Le pido que pida el tarjetón de la Cámara Internacional y vote Fuerza Colombia 403. Pero bien que ese tarjetón lo pueden pedir tanto en el exterior como aquí mismo en Colombia, ¿no? O simplemente afuera. No, para la Cámara Internacional, ya como es una Cámara especial, una circunscripción especial territorial, solo votan las personas que están fuera del país. O sea, en Colombia no podrían votar por mí. Pero además, como es otra circunscripción, hay 2 circunscripciones especiales más, la de afrodescendientes y la de indígenas. Esas se van a encontrar ahí. Pero la Cámara Natural de los colombianos en el exterior es la Cámara Internacional. Y ese es el tarjetón que los invitamos a que soliciten. Correcto, candidato, ahí lo tienen, Hernando Viveros, candidato a la Cámara de Representantes por la Curul Internacional. Muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista. No, gracias a ti, Cristian, y un saludo especial a todo mi equipo de trabajo y de comunicaciones que lograron que esta entrevista se diera, y un saludo especial de nuevo a Kenny Ke.